¿Dónde está el ponente? El ponente. Ah, ok. Perfecto, ahí está. Bueno, sí, probando, perfecto. Ya no hay gente. Están entrando. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar un par de minutos porque hay gente entrando todavía y empezamos, ¿no? ¿Qué será? De audio, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Rodrigo. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Como todos los jueves, pero hoy es martes porque es una conferencia extraordinaria, les doy la bienvenida a la Ciencia Más Allá del Aula, que todo este semestre estaremos itinerantes a lo largo de los institutos, dado que tuvimos un problema en la Facultad de Química y entonces nos han hospedado nuestros colegas del Instituto de Química, y le agradezco mucho al doctor Jesús González que nos haya hospedado aquí por esta semana. Tenemos otra conferencia el jueves. Entonces, pues no me queda más que presentar al ponente del día de hoy, que es el doctor Jorge Enrico Ramírez Ruiz, y el doctor Jesús González va a hacer la presentación de su trayectoria académica. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lena. En efecto, pues para nosotros es un orgullo tenerlos aquí, a este programa que lleva Lena desde 1999. Sí, ¿verdad? Fíjate, casi, no les voy a decir cuántas veces menor que mi edad, pero son muchos años. Y en efecto es uno de los más prestigiosos y me da mucho gusto que ustedes estén aquí. Por favor, sigan el programa a lo largo de todos los institutos, ¿sí? Bueno, pues en efecto tenemos hoy precisamente a Enrico Ramírez Ruiz, que es actualmente investigador, profesor y el actual director del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de California en Santa Cruz. También en este momento tiene la cátedra Niels Bohr en el Instituto Niels Bohr de Copenhague, en Dinamarca. Pues hace no muchos años nació en la Ciudad de México, donde es hijo de 2 universitarios muy distinguidos, y estudió aquí en nuestra universidad la carrera de física en la Facultad de Ciencias. En los últimos años de su carrera también estuvo visitando los Alamos National Lab en los Estados Unidos y realizó su doctorado en la Universidad de Cambridge con uno de los investigadores astrónomos más famosos de la actualidad. Recibió después el John Bacall Fellow en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y evidentemente pues muchas universidades del mundo se lo peleaban y fue reclutado en 2007 como profesor investigador en la Universidad de California en Santa Cruz y es definitivo desde el 2013. Pues a pesar de su muy corta edad, digo, no es un pesar ser tan joven, sino tiene muchos premios, de muchísimas instituciones, como les decía, esta posición en Dinamarca, tiene de la National Science Foundation el reconocimiento de como su carrera académica. También ha recibido reconocimientos de Research Corporation for the Advancement of Science. Tuvo una beca Packard, fue Radcliffe Fellow. También ha recibido de la Universidad de California un reconocimiento de la excelencia como profesor. Es un excelente profesor. Ustedes van a disfrutar mucho esta charla de hoy. También ha recibido reconocimientos por el Discovery Channel. Es un reconocimiento para las estrellas sobresalientes del Silicon Valley. Es además miembro de nuestra Academia Mexicana de Ciencias, como miembro correspondiente. Lo recibió a los 34 años, fue el científico más joven en recibir esta distinción. Ha recibido también un premio de la National Foundation por su carrera como decía temprano, de la NASA. Recibió el premio aquí en México como joven científico de manos del presidente. Recibió evidentemente, como seguramente varios de ustedes, la medalla Gavino Barrera y el premio Leon Lederman en física. Entonces, él es un ejemplo precisamente de lo que va a hablar, cómo transformar estrellas en oro. Él es una estrella que además produce mucho oro y espero que ilumine ese valioso metal en sus carreras futuras. Bienvenido, Enrico, es un orgullo tenerte aquí. Gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con todos ustedes, principalmente los jóvenes. Es un placer estar aquí. Esta es mi universidad. Yo soy Puma de corazón y me cuesta trabajo estar fuera, pero bueno. Bueno, les voy a platicar esta idea de transformar estrellas en oro. Y realmente quiero que perciban esta charla. Les voy a dar como el árbol genealógico de sus átomos, ¿sí? Les voy a platicar cómo la historia de los átomos de nuestro cuerpo está íntimamente ligada con la historia del universo. ¿Sí? Nosotros somos fósiles del universo. Y les voy a hablar en particular del oro, pero también de otros elementos. Voy a empezar, si me dejan, perfecto, con una frase de Carl Sagan que es muy bonita, que dice: la belleza de un ser vivo no está en los átomos que lo conforman, sino en la manera en la que esos átomos se combinan. Y esta combinación de átomos en el universo se ha dado en escalas de minutos y escalas de miles de millones de años. Y todos esos procesos finalmente se han incorporado a nuestro cuerpo. Ahora, los átomos son extremadamente duraderos, y si ustedes podrían platicar con sus átomos de hidrógeno, les pueden hablar sobre el Big Bang, de cuánto fueron formados en los primeros 60 segundos del universo. Y como les voy a platicar,
sus átomos de oxígeno también les pueden platicar de explosiones muy interesantes. Entonces, atómicamente somos muy numerosos. Este es el número de átomos que ustedes tienen en su cuerpo. O sea, es 10 a la 28. Aquí puse los ceros, es un 1 seguido de 28 ceros. O sea, nosotros tenemos más átomos en nuestro cuerpo que granos de arena hay en la Tierra o que estrellas en el universo, ¿no? Entonces somos extremadamente numerosos atómicamente y estos átomos, digamos, tienen historia y como son completamente estables, la historia se queda con ellos, ¿no? Y han estado en muchas generaciones de estrellas, en muchos eventos explosivos, y de cierta manera el récord de la evolución del universo está marcado en cada uno de ellos. Entonces ustedes pueden pensar en su cuerpo como el árbol genealógico del universo, ¿no? Y finalmente todos esos procesos de temperaturas extremas y densidades extremas está catalogado en nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros vemos la composición de un ser humano, nosotros tenemos el 65% oxígeno. Obviamente, la mayoría de nosotros somos agua, pero el oxígeno es mucho más pesado. Entonces, por masa, somos 65% oxígeno, algo así como 18.5% de carbono, 10% de hidrógeno, y después tenemos muchos más elementos pesados, todos en baja cantidad. Algo que es muy interesante es, bueno, obviamente como saben, el universo, la mayor parte de la masa del universo es hidrógeno. Entonces ya desde ahí nosotros somos bastante distintos al universo, tenemos muchos más metales que el universo. Y principalmente el oxígeno, que es el elemento para los seres humanos más importante, porque contribuye con 65% de nuestra masa, tiene un origen espectacular. Entonces voy a empezar a hablarles del origen del oxígeno. Como es una charla química, tenemos que poner aquí la tabla periódica con el número y la masa, ¿sí? ¿De dónde viene el oxígeno? Bueno, sus comienzos están íntimamente ligados con la evolución de estrellas masivas, más o menos de 10 veces más masivas que el Sol. Estas estrellas son 10 veces más masivas que el Sol, pero su luminosidad es 1000 veces más grande que la del Sol. Entonces, si ustedes piensan, estas estrellas se terminan el combustible nuclear de manera muy rápida, son muy brillantes. Una analogía, son como las Elvis Presley de la humanidad, ¿no? Tienen unas vidas cortas, pero muy brillantes. O los Pedros Infantes y Jorge Negrete también. Estas estrellas, digamos, batallan en contra de la gravedad haciendo fusión de elementos en su interior. Pero llega un momento en que de hidrógeno van a helio y completan todo hasta hierro, y hierro es el elemento más estable, que ya esas reacciones no les pueden dar energía. Entonces la gravedad dice, en ese momento puedo ganar, y empieza a colapsar el núcleo de la estrella, ¿no? Estas estrellas tienen 10 a la 58 átomos, o sea, tienen 10 a la 30 veces más átomos que nosotros. ¿Esa estrella, puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Esa estrella es binaria o...? Esta estrella no tiene compañera, pero en realidad la mayor parte de estrellas masivas viven en pares. No les gusta estar solas. Y de hecho, a veces tener una compañera te puede cambiar la evolución, principalmente si transfieras masa de un lado al otro. O sea, ¿no es variacional o algo así? No. Entonces, aquí está la ilustración del colapso. El núcleo pierde presión, ¿sí? Se colapsa, y obviamente hasta que llega un momento en que tiene que generar suficiente presión, ¿no? Y este colapso genera un montón de energía, y lo importante es que esa energía es transmitida a las partes externas de la estrella, y estas estrellas son aventadas. Esas capas son aventadas a velocidades muy grandes, y a eso les llamamos una supernova, ¿sí? Y uno de los protagonistas que más nos interesa de la historia es esta estrella de neutrones, que les voy a platicar en poco tiempo qué es, que queda después de esta explosión. Aquí les voy a enseñar una película para que vean qué tan rápido se genera el oxígeno. Entonces se pueden imaginar aquí que estamos viendo el núcleo de la estrella,
Este es el reloj para que se den cuenta que todo pasa muy rápido. Aquí se está generando, se está incrementando la presión. Esto es entropía o lo pueden pensar como temperatura. Las capas exteriores ni siquiera se han dado cuenta que el núcleo ha colapsado, se genera un montón de energía y esa energía se empieza a transmitir a las capas exteriores. Y es en esta interfase en donde se genera la mayor parte de elementos pesados. Y más o menos este incremento de presión que se necesita, como una olla express, se tarda una fracción de segundo hasta que la energía y de hecho el momento, el depósito de momento es suficiente como para aventar las capas externas. En el proceso, estas capas externas se mueven, son radioactivas y la radiación que es producida, como la pueden ver aquí, es muy brillante. Estos objetos en escalas de tiempo de meses se vuelven tan brillantes como todas las estrellas de la galaxia puestas juntas. ¿Sí? En una galaxia hay 10 a la 11 estrellas y una estrella masiva que muere se vuelve más brillante que todas estas estrellas donde sumas toda la luminosidad de ellas, ¿no? Entonces las podemos ver y entonces aquí estamos viendo claramente la formación de oxígeno en tiempo real, ¿no? Este es un remanente de supernovas, donde la mayor parte de la masa que están viendo aquí ustedes es el oxígeno. Entonces ustedes se pueden imaginar que el oxígeno que ahora reside en sus cuerpos fue formado en este tipo de explosiones. En su cuerpo tenemos más o menos como átomos que vienen de 1 millón de explosiones de este tipo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, se enriquece el medio interestelar, el gas se vuelve, digamos, más lleno de metales, se mezcla y de ese gas se generan nuevas estrellas, ¿sí? Entonces el universo temprano tenía muy pocos metales y el universo de ahora tiene más metales. Entonces, como función del tiempo en la historia del universo, se han generado más y más metales. Entonces, mientras más rico en metales eres, más joven eres en el universo, en promedio. Entonces, sí, si sus átomos de oxígeno pudieran platicarles antes de que se fueran a dormir, se darían cuenta de que fueron producidos en estas explosiones magníficas, ¿no? Estas explosiones pasan como una vez cada 100 años en nuestra galaxia. Entonces, obviamente, tenemos evidencia de que estas explosiones han pasado en la historia de la humanidad y les voy a enseñar un ejemplo de esto. Ahora, el oxígeno es genial porque respiramos el oxígeno. ¿Alguien de los estudiantes me puede decir cuántos litros de oxígeno respiramos al día? Una estimación. Échense un buen respiro, calculen más o menos los litros y multipliquen por el número de respiraciones que se avientan en un día, más o menos cuántos litros creen. Es como fracción, ¿no? ¿Es fraccionaria la suma o algo así? ¿No? Dame el número entero. ¿Es un número entero? Bueno, es una aproximación. ¿O algo así? Por respiración, ¿no? Ajá. ¿Cuántas veces respiras en el día? Un montón de veces, ¿no? Son como 500 litros. Entonces, 500 litros de oxígeno pasan por nuestro cuerpo y son completamente reciclados todo el tiempo. Entonces, ahora yo, teniendo el placer de estar con ustedes, me voy a robar ciertos átomos de oxígeno de su cuerpo y me los voy a llevar conmigo. ¿Sí? Ahora, la atmósfera es increíble porque, como la ven aquí, la pérdida de oxígeno de la atmósfera es muy poca. Entonces, ¿se imaginan el reciclado de átomos de oxígeno que ha ocurrido en la atmósfera? Entonces, Oye, ¿tiene una relación el oxígeno, los litros de oxígeno por la gravedad? no. ¿O es absoluto? No, es simple y sencillamente por tu capacidad de respirar. Entonces, uno puede calcular, ¿sí?, el reciclado de átomos de oxígeno en la Tierra. Y ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo yo de mi persona favorita? Entonces, yo escojo aquí Zapata y digo, bueno, en mi cuerpo, de mis 10 a la 28 átomos que tengo, 10 a la 9 pasaron por los bigotes de Zapata cuando lo respiró y fueron reciclados por Zapata y ahora viven en mí. ¿Sí? Entonces, nosotros no somos solo un reciclado cósmico, pero somos un reciclado humano y de muchos organismos, ¿no? Entonces, tenemos este historial. De hecho, atómicamente somos mucho más similares que molecularmente,
¿no? Entonces, genéticamente, a nivel de ADN, somos todavía no tan iguales como lo somos a nivel atómico, ¿no? Entonces, ahora sí, ustedes pueden escoger a su figura favorita. Aquí tengo algunas de las mías, como Sor Juana Inés, Octavio Paz, Frida Kahlo, Chabela Vargas. Y no sé si ustedes conocen a este señor, que es César Chávez, que es una figura muy importante en California de apoyar a los derechos de los hispanos, ¿no? Entonces quiero que se concentren en todos estos seres mágicos que los pueden inspirar y pensar que tienen miles de millones de átomos de ese ser humano en su cuerpo. Y se olviden de aquellos seres humanos de los cuales no quieren compartir átomos, que no los puse aquí. Entonces, en general, yo les podría dar una charla sobre el árbol genealógico de cada átomo de su cuerpo, de dónde creemos que proviene, ¿no? Pero aquí decidí también concentrarme en mis elementos favoritos. Bueno, uno de mis elementos favoritos es obviamente el hierro, que le da color a la sangre y es importante para la vida, ¿no? Y tiene orígenes muy interesantes, ¿no? Aquí el protagonista del hierro es lo que llamamos una enana blanca. Las enanas blancas se generan como con estrellas como la nuestra, como el Sol. Cuando dejan de quemar hidrógeno y han quemado todo su hidrógeno a helio, se vuelven gigantes rojas, se colapsan. De hecho, estas estrellas no pueden hacer fusiones más altas de carbono y oxígeno. Entonces, la composición de estas enanas blancas es de carbono y oxígeno. Cuando se avientan las capas de la gigante roja, se generan estas imágenes. Esta es una verdadera imagen del universo, de lo que le llamamos erróneamente una nebulosa planetaria. Y lo que está aquí en el centro es esta enana blanca, ¿sí? Ustedes pueden pensar en las enanas blancas como la dinamita del universo, porque están hechas de carbono y oxígeno, y si las calientas, de hecho, las puedes hacer explotar. En las enanas blancas, para que se den una idea del tamaño, son más pequeñitas que la Tierra, pero tienen una masa comparable a la del Sol. Entonces, su densidad promedio es millones de veces más grande que la densidad del agua con la que estamos nosotros, de la que estamos hechos nosotros, ¿no? Si ustedes toman aquí una taza de material de enana blanca como de este tamaño, pesa más o menos como 24 elefantes. Para que se den cuenta un poco de la densidad y del peso y de qué compactos son estos objetos, y una enana blanca tiene como 10 a la 57 átomos, la mayoría de ellos de carbono y oxígeno. O sea, un humano no la podría levantar, ¿no? O sea, sería ser ejemplo. No. Ni la maquinaria, ni el raciocinio. No, ni la taza la puedes levantar, ¿no? Bueno, entonces lo que les voy a enseñar aquí es una simulación numérica de una enana blanca que tiene la fortuna o la poca fortuna de ser inyectado un poco de calor en el centro y se genera una reacción química muy similar a la que se genera en un coche, en el motor de un coche. Y esto empieza el quemado de carbono y oxígeno por toda la estrella. Este quemado se va hacia afuera, porque la presión aquí baja rápidamente, hasta que todo el carbono y oxígeno es quemado y últimamente se convierte en el hierro de nuestra sangre, ¿no? Estas explosiones también se vuelven muy brillantes. Entonces, en astronomía, de cierta manera, como no podemos hacer experimentos o cargar enanas blancas, pues hacemos estos experimentos en la computadora para informarnos de cuáles son los fenómenos físicos más importantes a esas escalas, ¿no? Se ve como un cerebro, ¿no? Es un cerebro, sí. Y obviamente es muy turbulento, ¿no? Y lo pueden ver aquí claramente, la turbulencia del quemado de carbono en oxígeno a níquel, hasta que la estrella completamente es destruida. Aquí no queda ningún remanente. Todo se vuelve una explosión que se mueve a 10,000 kilómetros por segundo, ¿no? Muy similar a la otra, aunque la otra viene de una estrella masiva, esta viene de una enana blanca pequeña que es quemada.
Y aquí se cree que el quemado sí proviene de una estrella binaria, de una compañera, digamos que está, bueno, que es responsable de incrementar la temperatura en el centro. Como les dije, estas explosiones pasan una vez cada 100 años. Aquí está Tycho Brahe, ahora que paso bastante tiempo en Dinamarca. Aquí está el danés viendo la explosión de supernovas en 1572 y dijo, ¡ay! Hay una nueva estrella, pero no era una nueva estrella, era una explosión de supernova. Entonces quiere decir que ahora sabemos exactamente la posición de donde estuvo esta explosión y podemos volver. ¿Y qué es lo que vemos? Esto es lo que vemos. Esta es la remanente de la explosión que le llamamos el remanente de Tycho, donde la mayor parte de lo que ustedes ven aquí, esto es en rayos X. Es una imagen en rayos X. Obviamente rayos X no tiene color, ¿no? Pero le asociamos distintos colores. Entonces el azul son rayos X de altas energías, pero realmente esto que ven aquí medio en color café es la emisión de las líneas espectrales a frecuencias de rayos X de hierro. En realidad es el hierro, digamos, esta explosión le está quitando electrones al hierro y estos electrones generan líneas de emisión que se ven aquí claramente. Entonces el hierro, principalmente que tenemos en la sangre, viene de explosiones de este tipo. ¿Sí? Y entonces me imagino que los átomos de oxígeno y de hierro en su cuerpo se pelean para ver cuál de ellos es más interesante y proviene de un origen cósmico más fenomenal. Y los voy a convencer que si tienen oro, y si tienen oro, el oro todavía es más interesante. Entonces, obviamente les hablo de metales que forman gran parte de la masa de su cuerpo, ¿no? Pero tienen metales preciosos que son muy importantes biológicamente, que solo vienen en fracciones muy pequeñas, pero son vitales para la vida, ¿no? Yo decidí hablarles de un metal que no es muy importante para la vida. Ha sido muy importante para la humanidad, pero en realidad no tiene muchos usos. ¿Por qué? Porque el oro es el metal más noble de todos los metales. ¿Qué quiere decir? Que no interactúa, no es muy reactivo y por lo tanto dura por siempre, ¿no? Entonces su brillo, digamos, perdura por una eternidad y por eso es muy valioso, ¿no? Y ustedes me dicen, bueno, pero ¿tengo oro? Sí. Ustedes más o menos en su cuerpo tienen 10 a la 18 átomos de oro. Son 0.2 miligramos, ¿no? Pero les voy a demostrar que comparado con el universo, ustedes son mucho más ricos, porque tienen mucho más oro por unidad de masa que el universo en general. Así que eso los debe de hacer sentir muy afortunados. Aquí está una tabla que indica por partes por miles de millones cuál es la masa de oro en el universo. Entonces la masa de oro en el universo es 0.6 partes por miles de millones. En el Sol es 1, es más o menos una parte por miles de millones. En un meteorito es como 200. Entonces, si alguna vez han escuchado esta idea de que tenemos que mandar mineros a asteroides y a meteoritos, es porque tienen una fracción de estos metales preciosos muy alta, ¿no? Agua salada. ¿Por qué les pongo el agua salada? Porque si ustedes ven en los depósitos de oro ahora en la Tierra, como hemos extraído tanto oro, la mayor parte del oro que queda en la Tierra está de hecho en agua salada, pero en proporciones muy bajas. Entonces, afortunadamente nadie ha inventado una manera económicamente viable de extraer oro del agua salada sin, digamos, crear un montón de contaminación. Pero aquí es donde está ahora el oro más accesible a nosotros, está en agua salada, y los seres humanos tenemos bastante oro en relación al universo, 50 veces más. Y si les gusta el sushi, ¿sí? O el pescado y toman un montón de pescado, tienen más incremento de oro, ¿sí? Porque los pescados acumulan un montón de estos metales. ¿Por tasa o absoluto? Proporcionalmente, ¿no? Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, ¿cómo es posible que el oro sea
una parte por miles de millones, y todavía yo puedo ir caminando, o quizás no yo, pero los aztecas, como les voy a platicar, iban caminando y encontraban pedazos de oro de estos tamaños. ¿Cómo es posible que el oro se pueda concentrar en tales proporciones? Ahora, claramente eso le da un valor altísimo y de cierta manera ha creado la civilización como la conocemos nosotros. El oro, en realidad, lo que pasa es que se concentra en estos fluidos que son a muy altas presiones y a muy altas temperaturas, concentran el oro y lo traen a la superficie, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿dónde están las minas? Está directamente ligado con dónde acaban estos fluidos en la corteza. Entonces, este oro que está muy diluido llega a estos flujos, se concentra y sale a la superficie y así lo podemos encontrar, ¿no? Si ustedes juntan todo el oro que se ha extraído durante la historia de la humanidad, es algo así como 165,000 toneladas. Si lo pusieran todo junto, es como del tamaño de 10 autobuses. ¿Y dónde está todo ese oro? En una bóveda. El 85% de ese oro está guardado en bóvedas y el 15% está en joyería, ¿no? Y como lo dije, no tiene uso sino como uso de riqueza. Obviamente, si vas a empezar una charla para platicarle a la gente sobre los orígenes del oro, pues tienes que guiarte en los científicos más inteligentes. Entonces tienes que empezar con los aztecas. Y obviamente soy completamente objetivo. Bueno, los aztecas creían que el oro, estos pedazos de oro que encontraban, venía del sudor del sol, ¿no? Que el sol estaba sudando y le caían estos pedazos que recogíamos nosotros en la tierra. Ahora, los aztecas no estaban tan mal. El oro no viene a la tierra con sudor, pero van a ver cómo viene dentro de poco. Pero el sol tiene un montón de oro. Vamos a calcular cuánta masa tiene el sol de oro. Entonces, ¿cuánto oro tiene el sol? Bueno, tiene la masa de uno de los asteroides más grandes del sistema solar, que es Ceres. Ceres tiene un diámetro como de 900 kilómetros. Y eso más o menos la masa de Ceres, aquí calculo el valor del sol en oro, ¿sí? Y esto lo hago en dólares. Cada gramo de oro cuesta $10, ¿no? Entonces aquí saben, si se encontrara un asteroide así, pues bueno, es un montón de dinero, ¿no? Pero eso te da un poco la idea de que, digamos, que el oro no es muy común, ¿no? ¿Se acuerdan? Una parte por miles de millones, pero más o menos te dice cuál es la concentración de oro en el sol. Entonces, lo que me queda de charla, les voy a platicar un poco de cuál es la receta para generar el oro, ¿sí? Y los ingredientes son un poco extremos. Necesitamos 2 estrellas de neutrones, ¿sí? No solo una, sino 2. Necesitamos que se fundan en lo que llamamos una coalescencia, generen temperaturas de miles de millones de grados y después se colapsen en un agujero negro. Y creemos que la mayor parte, al menos la mitad de los elementos más pesados que hierro, vienen de estas fusiones de estrellas de neutrones. Entonces vamos a platicar un poquito más sobre estas estrellas de neutrones. Este es el tamaño de una estrella de neutrones que tiene más o menos como un radio de 10 kilómetros, pero tiene una masa comparable a la del Sol. En, digamos, un tamaño, esto es obviamente para los gringos, un tamaño que es del tamaño de la bahía de San Francisco o de Manhattan, pero ustedes pueden decir, bueno, ¿cuánto me tardo en caminar 10 kilómetros de aquí? Más o menos de aquí al centro. Es el tamaño, el diámetro de esta estrella de neutrones y tiene una masa comparable a la masa del Sol. Entonces, a ver, ahora en vez de agarrar una taza, vamos a agarrar una cubeta de estrellas de neutrones de ese material y pesa comparable al Monte Everest. La densidad de una estrella de neutrones es 10 a la 14 veces más grande que la densidad del agua, ¿sí? Ahí los átomos ya ni siquiera existen como los pensamos, los electrones han sido completamente ionizados y los núcleos se están tocando. O sea, ya estás
a densidades nucleares. Estos son los elementos, los objetos más densos del universo, ¿sí? Y provienen de estas explosiones de estrellas muy masivas. Como platicábamos hace un poquito, estas estrellas masivas les gusta estar en pares, y algo así como el 2% de las estrellas de neutrones pertenecen a un sistema binario. Y como el 1% del 2% tienen otra estrella de neutrones como compañera, ¿sí? Entonces ahora sí que el vivir con el objeto más denso del universo es de hecho es raro. O sea, en el universo tener 2 estrellas de neutrones es raro. Y les voy a platicar un poco que esto se ve en la tasa de producción de oro en el universo. Ahora, ¿cómo llegan a tocarse estos objetos? Está íntimamente relacionado con la teoría de relatividad de Einstein. Cuando estos objetos son tan densos, crean unas distorsiones espacio-tiempo tan fuertes, estas ondas gravitacionales. Estas ondas gravitacionales se llevan no solo energía, sino momento angular. Entonces estos objetos empiezan a perder momento angular y se empiezan a acercar. Y cada vez que se acercan, pierden más energía por ondas gravitacionales porque están más cerca, la masa está más concentrada y se dan cuenta que la tasa de acercamiento se incrementa, ¿no? Hasta que llegan lo suficientemente cerca para tocarse y generar estos miles de millones de temperatura. Y estas son las condiciones ideales que se necesitan para hacer oro. ¿Eso es una estrella, el colapso, o cómo se definiría como tal? Pues hay mucho debate si cuando haces una fusión de 2 estrellas de neutrones te queda una estrella de neutrones muy grande o se colapsa un agujero negro. Porque ya de cierta manera excediste la densidad nuclear, ya no existe ningún tipo de presión que te pueda apoyar ese material y todo se colapsa a un agujero negro. Yo he leído un poco que se hace un derivado de material, o sea, metálico o algo así. Aquí no queda absolutamente nada. O sea, las densidades son tan grandes que la mayoría de los elementos aquí son solamente neutrones y protones, ¿no? Ya a este nivel atómico. Aquí les voy a enseñar una de las simulaciones bonitas mostrando qué pasa cuando estas 2 estrellas de neutrones se tocan. Lo que van a ver es relacionado con la entropía. Se genera un calor brutal, ¿sí? Estos objetos se calientan, se generan estas colas, aquí estas 2 colas, y se cree que una fracción como el 1% de la masa de estas colas es aventada por arriba de la velocidad de escape y ahí es donde se genera el oro y el platino y otros elementos pesados. Y sí se cree que este objeto, que ya es muy denso, se colapsa a un agujero negro. Pero lo que quiero que se den cuenta es las escalas de tiempo, ¿no? En fracciones de segundo ya sabemos que se generó el hidrógeno y el helio en el universo por la primera explosión y se tardaron cientos de milisegundos para formar estos elementos pesados, en las condiciones más extremas que se pueden imaginar del universo, las más densas y a las temperaturas más altas. Entonces me pueden decir, bueno, ¿cuánto oro uno de estos bichos genera? Bueno, estos generan más o menos como la masa de Júpiter todo de oro. Entonces son fenómenos raros, pero producen un montón de oro, ¿sí? Por lo tanto, sus átomos de oro, lo más probable es que quizás la mayoría de ellos vinieron de solo uno de estos eventos en el universo. Si eso no los impresiona, esa cantidad de oro es equivalente al contenido de oro que existen en millones de estrellas como el Sol. Entonces, uno de estos elementos sí es algo raro, pero puede proveer de materiales preciosos a un montón de estrellas en el universo. Entonces me pueden decir, bueno, ¿nos puedes más o menos dar pistas de que esto realmente está pasando en el universo? Entonces, para nosotros la tabla periódica es el Sol.
porque vemos las líneas de absorción y podemos medir las abundancias del Sol. Podemos medir cuánto porcentaje de cada elemento está en el Sol. Esa es nuestra tabla periódica. Pero tenemos un montón de estrellas. Cientos de millones de estrellas que podemos tomar espectros de muy alta calidad y medir sus composiciones. Entonces podemos ir a medir composiciones de estrellas muy, muy viejas cuando el universo era muy joven. Entonces de eso les voy a platicar y esto le llamamos un poco arqueología estelar, ¿no? Y esta es nuestra galaxia en donde hacemos arqueología. Tenemos el disco de la galaxia, un halo más o menos que le llamamos interno y un halo externo. Y las estrellas de más baja metalicidad, nosotros les llamamos metalicidad al contenido de metales de una estrella, se encuentran en el halo externo. Estas fueron estrellas que se formaron cuando el universo era un bebé y por lo tanto no había muchos metales. Aquí tenemos muchas estrellas jóvenes y aquí estrellas viejas. Entonces quiero que se imaginen en el universo que uno de estos objetos exóticos se fusiona, genera oro en grandes cantidades, ese oro se va al gas, se mezcla con el gas y de ese gas se producen nuevas estrellas. ¿Sí? Entonces a mí me gusta pensar en el enriquecimiento de oro como una galleta de chocolate, ¿sí? Donde todo el chocolate está en los chips del chocolate, ¿sí? Entonces quiere decir que en vez de que el chocolate esté distribuido de manera uniforme sobre la galleta, hay regiones en el universo que tienen un montón de chocolate. Entonces si tú naces de gas muy cerca de donde está el chocolate, vas a tener mucho chocolate, y si naces muy lejos, vas a tener poco chocolate, ¿no? Entonces podemos medir la cantidad de oro o la variación de oro en estrellas y la respuesta es que sí. Aquí están dos estrellas de mis favoritas. Obviamente no están localizadas exactamente a estas distancias, pero pertenecen al halo externo. Estas son las que le llamamos estrellas anémicas porque tienen una deficiencia en hierro brutal. Tienen hierro que es como 100 veces menor que el hierro en el Sol. Estas estrellas en términos de su abundancia de otros metales son muy iguales, son casi como gemelos. Pero cuando te ves en la cantidad de oro, esta estrella tiene como una masa de Plutón de oro y esta tiene como una masa de Herculina de oro. O sea, una variación en el contenido de oro de un factor de 100. Entonces la idea es que en el universo temprano esta estrella fue creada con material que estuvo relativamente cerca de esta fusión de estrellas de neutrones, mientras que esta quizás se generó ya cuando estos metales se tardaron en difundirse por el universo y ya llegaron diluidos a la nube en la que se formó esta estrella. Entonces esta idea de que estos metales provienen de estrellas de neutrones, de cierta manera en los últimos 5 años ha tomado más credibilidad porque ya podemos hacer modelos para entender las variaciones de metales. Y antes de que acabe la charla les voy a platicar que en realidad ya tenemos evidencia de esta observacional, pero no podemos platicar de ella hasta el 16 de octubre. Entonces en el 16 de octubre creo que todo el mundo aquí en el instituto se va a dar un anuncio muy, muy importante de que hemos encontrado oro por primera vez en tiempo real, proveniendo de unos objetos como este. Para terminar mi charla, les quería platicar un poco de dónde viene el oro en la Tierra, porque es algo bastante interesante. Entonces, como dijimos, todos estos fenómenos estelares de vientos, de explosiones, de coalescencias, o sea, generan estos metales se mezclan en el gas, ese gas se vuelve inestable gravitacionalmente si su densidad es suficientemente alta y se genera una estrella, como el Sol. Se genera una estrella donde tienes momento angular, entonces se genera un disco, de este disco se crean planetas y se da algo así como nuestro sistema solar. Entonces, en principio nosotros tenemos un contenido de metales similar al Sol, pero lo que acaba pasando es que la radiación del Sol como que se deshace de todos los elementos volátiles y tenemos estos planetas rocosos que tienen muchos metales pesados, ¿no? Pero si ustedes dicen, bueno, ¿cómo es posible que
que los aztecas caminando hayan encontrado estos pedazos de oro gigantescos. Esto es un problema abierto, de hecho, de los geólogos, porque si ustedes miran la Tierra de ahora, bueno, aquí se ve, ¿no? Este es un diagrama ilustrando, aquí está el manto externo. Como habíamos platicado, el oro se concentra en estas regiones y va a la superficie, pero cuando la Tierra primero se formó, estaba tan caliente que todos los elementos pesados, ¿qué pasó? Se fueron al centro. Entonces, en principio, no esperas que la superficie de la Tierra tenga oro. Entonces, cuando ven la cantidad de oro que existe en la superficie de la Tierra, la gente dice, bueno, pero ¿de dónde viene ese oro? Porque cuando la Tierra se formó, todos los elementos pesados se fueron hacia el núcleo. Y bueno, ahora ya se cree que estos elementos, casi como lo habían predecido los aztecas, no vienen del sudor del sol, pero vienen de los mismos pedazos donde se formó el sol, pero vienen de asteroides. Y estos impactos de asteroides, de cierta manera, pintan la superficie de la Tierra con estos metales muy preciosos. ¿Sí? Entonces, el ciclo de enriquecimiento del oro viene de los objetos con densidades más brutales y temperaturas más brutales en el universo que últimamente generan lo que creemos es un agujero negro. Esos metales, una fracción muy pequeñita puede escapar esta explosión, se forma en el gas, del gas surge la estrella, bueno, surge el sol, después de mucho mezclado. El oro se acaba yendo al centro de la Tierra y regresa cuando el bombardeo de los asteroides la pinta, ¿no? Y obviamente en el manto se vuelven a mezclar esos metales, se concentran y vuelven a salir a la superficie. Entonces esta idea que los aztecas tenían que venía del sudor del sol, pues es una analogía o una metáfora preciosa de realmente de dónde viene el oro. Aunque su origen no proviene del sol, cómo nos llegó a la Tierra sí tiene que ver con pedazos cayéndose, ¿no? No sé cuánto tiempo me queda. Me dijeron que hablaba por 45 minutos. Para que hubiera preguntas. Ok, entonces quiero terminar mi charla con un mito olmeca que me encanta, que de hecho me ha definido a mí mucho como individuo, pero también como científico, que es un mito hermoso, que yo lo aprendí en la primaria, que dice así: cuando uno es concebido, tu esencia, ¿sí?, quiere llegar a ti, se encamina, pero en su viaje es partido en millones de pedazos. Y entonces el mito dice, bueno, cuando tú cobras conciencia, te vas a sentir incompleto. ¿Por qué? Porque solo una muy pequeña fracción de esos pedazos te llegó a tu cuerpo. Pero el mito dice, bueno, pero en vez de ponerte triste, esta es una oportunidad gigantesca, porque los otros pedazos no es que se hayan caído esparcidos en el piso y los tienes que ir recogiendo, se cayeron en otras personas. ¿Sí? Y solo cuando compartes esos pedazos te vuelve más completo. Entonces el mito dice, bueno, va a haber pedazos gigantescos que te van a hacer feliz por compartirlos con otra persona, pero si quieres ser completo, cada persona tiene que proveerte con un pedazo. Por lo tanto, el axioma es que si no tratas bien a todos los individuos, no puede estar completo. Y también esta idea de que cada individuo puede proveerte no solo de cosas hermosas, pero sino de conocimiento importante, y que es importante aprender todos unos de los otros, ¿no? Entonces esto es un mito de cierta manera que hace una analogía un poco con el oro y esta idea de que, bueno, el oro se formó en estas coalescencias magníficas que tienen la teoría de Einstein, tienen física nuclear, tienen nucleosíntesis, agujeros negros, estrellas de neutrones, se genera el oro, el oro se mezcla con el gas, se crean las estrellas, mientras más pasa el tiempo, más metales estas estrellas van teniendo, y como la producción de oro es rara, pues bueno, hay estrellas que tienen un montón y hay estrellas que tienen pocas. Obviamente, una vez que ya llegamos a las épocas en las que vivimos, el mezclado de oro ha sido muy eficiente. Entonces, las variaciones de oro que vemos en de estrella a estrella son pequeñas, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes y ojalá cuando vean la próxima vez que vean un anillo de oro, se dan cuenta de que realmente son muy especiales. Muchas gracias, Enrique. Y para los que no saben, esta es mi madre, entonces tengo... Por si no se notaba, este es mi hijo. ¿A quién le debo las canas? Que quede claro. Sí. Y ahí está el papá. ¿Preguntas? Usen el micrófono, ¿verdad? Para que se grabe. Sí. Entonces te pasamos el micrófono. ¿Se lo pasan, por favor? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Me gustaría saber de acuerdo a todos estos modelos de estudios de estrellas que están a punto de colapsar, cuáles son las candidatas, las próximas candidatas, y si se puede hacer una predicción para un cierto periodo de que estas estrellas puedan colapsar. Sí, esta es una idea, es una pregunta muy buena. Uno de los problemas es que la vida de las estrellas es bastante larga, ¿no? 10 millones de años. Entonces, podemos ver a muchas estrellas que están en evoluciones ya tardías, pero es difícil predecir cuándo van a explotar, ¿no? Pero lo que los astrónomos hacen lo hacen estadísticamente. Entonces, te dije cuántas supernovas pasan en una galaxia como la nuestra, ¿te acuerdas? Una cada 100 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tomo imágenes de 100 galaxias cercanas, a profundidades, o sea, digamos, lo suficientemente intensas para que yo pueda ver estrellas masivas individuales, si me espero un año, la probabilidad de que una supernova venga de una de esas estrellas es alta. Entonces, lo que nosotros hacemos es, bueno, yo no, porque yo soy un astrónomo falso, yo calculo oro en la computadora, pero los astrónomos mucho más evolucionados utilizan el Hubble Telescope, ven 1000 galaxias cercanas donde pueden ver estrellas individuales masivas. Como te dije, las estrellas individuales masivas son muy luminosas, entonces son fáciles de ver y esperan a que una de ellas explote. Y entonces después lo que tienen es un registro de esa posición y cuando saben que de ahí ocurrió la supernova, vuelven a las imágenes que tenían y encuentran el progenitor antes de que explotara. Pero lo puedes hacer solo estadísticamente, ¿no? Porque si la vida de las estrellas es tan larga, tienes que acumular un número grande de estrellas para hacer este experimento que estabas pensando. En nuestra galaxia estamos esperando todavía una supernova en nuestra galaxia que sería maravilloso, ¿no? Y ya nos hace falta, ¿no? Como también tenemos mucho polvo, quizás ya pasaron algunas que no podemos ver, pero más o menos eso te dice un poco de cómo los astrónomos operan, ¿no? Como tenemos vidas tan cortas, no podemos esperar 1 millón de años, lo hacemos estadísticamente y el universo es muy grato porque nos da un montón de ejemplos, ¿no? Pero entonces ese tipo de experimentos sí se pueden hacer. ¿Quién sigue? Acá. Con respecto a las simulaciones, bueno, muchas felicidades, estuvo muy padre la plática. Con respecto a las simulaciones, yo te quería preguntar, ¿cómo le metes la evolución con la formación del oro? ¿Qué usan? ¿Hidrodinámica? O básicamente, ¿qué le metes a tus simulaciones para hacer esto? Entonces, son como muchos pasos, ¿no? Primero, en las simulaciones las que hemos hecho, de hecho, acabo de ver que William Lee acaba de entrar y es mi colaborador estrella. Y ahí sí ya se escondió. Las simulaciones que haces es primero hidrodinámica, donde pones una ecuación de estado, haces la fusión y ves las condiciones termodinámicas del material que aventaste, ¿sí? Entonces sigues como las trayectorias de temperatura y densidad. Y después utilizamos esas trayectorias con una red nuclear que hace todos estos procesos de captura de neutrones, de captura de partículas alfa, de fisión, para calcular cuál es la abundancia de elementos que quedan. Y después esos elementos son inestables y empiezan a decaer, ¿no? Entonces sí, es hidrodinámica, pero ahora tiene que tener relatividad general y ahora también ya ponen campos magnéticos, ¿no? Entonces la sofisticación de estos códigos sí ha llegado ya a ser bastante grande.
y tenemos predicciones de la masa que es eyectada, ¿no? Entonces la gente debate un poco, porque si quieres producir todo el oro del universo, tienes que decir cuál es la tasa de coalescencia de estos objetos y multiplicarlo por la masa por evento, y te da la masa total de oro ahora en la galaxia. Y no es mucha, ¿no? Son como algo así como 1000 masas solares de oro existen en toda nuestra galaxia, la mayor parte en estrellas, ¿no? Acá. Me pareció muy interesante la parte en la que dijo que también tenemos oro, y bueno, esa era mi pregunta, ¿cómo se llegó a saber esto y qué llega a ser ese oro en nuestros cuerpos? Sí, pues fíjate, cuando yo me metí a intentar tener números de cuál es la abundancia de un ser humano y poner el patrón de abundancias de un ser humano comparado con el Sol, me pregunté cómo hacen las mediciones, y obviamente aquí hay químicos mucho más sofisticados que yo, pero en realidad lo hacen con cadáveres. ¿No? O sea, toman un pedazo del cadáver, hacen espectroscopía y sacan la abundancia de ese 10 gramos de material. Ahora, lo que es interesante, que la gente debate, es cuánto oro acumulas a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces tienes que agarrar un bebé, ¿sí? Hacer espectroscopía. Ahora, el bebé tiene una abundancia de oro muy similar al de la madre, ¿no? Entonces, si a tu madre le encantaba el pescado, ¿sí? Como feto vas a tener ya una ventaja de oro, vas a ser más rico que tus compañeros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué llega a ser el oro en sus cuerpos? Con el micro, con el micro. Dices, ¿qué hace en la vida? Ajá, o sea, por ejemplo, ¿se llega a acumular en los huesos como otros metales, o qué función llega a cumplir o cómo se Sí. acumula? Bueno, mi madre es una experta en eso y te puede dar la respuesta de el oro en particular. Por lo que yo sé, el oro no tiene demasiadas funciones biológicas, simple y sencillamente porque no interactúa, ¿sí? Pero creo que al parecer ahora ya hay muchos fármacos que intentan utilizar oro, ¿no? Muy pequeña. Pero en realidad no es tan importante como elementos que son mucho más reactivos, ¿no? Bueno, ¿le puedo contestar nomás? Sí. ¿Puedo? O sea, el oro y los metales pesados se asocian a proteínas que tienen cantidades altas de cisteína y glutatión. O sea, donde hay azufres, ahí se estabilizan los metales pesados. Pero no tiene una función fisiológica natural. Donde se acumula plomo, cadmio que tienes en el ambiente, y el oro también. Proteínas con alto contenido de proteínas con azufre. De hecho, hay una historia, Chucho seguro que están cultos, se acuerda de la persona, pero había una baronesa que se tomaba oro, según esto, para preservarse mejor. Y cuando se vio el cadáver, se dieron cuenta cuando hicieron la extracción del cadáver, de los huesos, que en los dedos era donde se había acumulado la mayor parte de oro. De hecho, esta persona se murió de envenenamiento de oro por haber tomado tanto oro, ¿no? No hay que ser tan ambiciosos. Pero sí en las uñas, me imagino, ¿no? En todo, si tienes cosas que no son reactivas, pues todo sale por los pelos y las uñas, ¿sí? ¿Otra pregunta? O respuesta. A ver, espérate para que todo el mundo escuche aquí abajo. ¿Y aproximadamente cuándo será la próxima supernova explotando que podamos ver? Pues ya nos falta. Estadísticamente es una cada 100 años, ¿no? Entonces ya debería. Ya la última que vimos fue hace, ¿qué? 300, 400 años. Bueno, que fue vista desde la Tierra, ¿no? Puede haber, sabes que vivimos en este disco y no podemos ver a lo largo del disco donde están las estrellas más masivas. Ahora, si estadísticamente pasan 1000 años y no vemos una, bueno, pues por probabilidad, tampoco estamos violando ninguna ley, ¿no? Pero, bueno, el hecho, como vas a ver, de que ya estamos viendo estas coalescencias en tiempo real, quiere decir que vives en un tiempo en la historia de la humanidad que es importantísimo, que por primera vez no solo vemos ya fotones y ondas electromagnéticas, sino también vemos ondas de gravedad.
Entonces, obviamente, los astrónomos siempre dicen, bueno, si quiero encontrar muchas, tengo que inspeccionar un montón de universo, pero en nuestra galaxia estaría genial, porque tenemos detectores hasta de neutrinos tan precisos que podemos tener un montón de información sobre esta estrella, ¿no? Antes y después de que muera. Sí, sí. A ver, una más aquí y después allá. Sí, sí. Sí, sí. Ya Okay, tiene el micrófono. me preguntaba cómo era que calculaba que teníamos el oro, por ejemplo, de Zapata. Bueno, no, el oro es más difícil porque hay menos, pero el oxígeno es más fácil. Entonces, lo que yo te intenté decir es, imagínate que tienes una masa fija de atmósfera de oxígeno. Eso no es tan cierto, pero sí hay una generación de oxígeno. Ahora, imagínate que tú respiras 500 litros al día y entonces estás reciclando completamente. Ahora multiplicas eso por el número de personas que existen en el mundo, ¿sí? Y entonces te das cuenta de qué fracción del número de átomos ha sido reciclado, ¿sí? Durante toda la humanidad, y eso te da un cálculo no muy preciso como el que hice, o sea, diciendo que más o menos tienes miles de millones de átomos que alguna vez estuvieron en un ser humano, ¿no? O en un cocodrilo, o en un dinosaurio también, dependiendo de lo que, ¿no? Entonces es porque estos átomos se están reciclando todo el tiempo, ¿no? Y obviamente como tenemos tantos, pues miles de millones no es nada, ¿no? En cuestión de masa de nuestro cuerpo. Hola, yo una rápida más. ¿Qué determina en qué regiones del planeta Tierra, o sea, qué regiones desembocan, digamos, esos ríos de fluido de oro que van del centro de la Tierra? Porque hay zonas más mineras que otras, ¿no? ¿Y son que más cercanas como al Ecuador o...? No, ¿Qué pues, es lo que determina tiene eso? que ver, por ejemplo, más cerca de volcanes, de cuestiones volcanosas, donde estos flujos, o sea, también cuando tienes capas que interactúan, donde un montón de fluido de estas altas presiones se va. Pero bueno, los geólogos, de cierta manera, ahora tienen maneras, digamos, muy concretas de decirte exactamente, dependiendo de la topología de la Tierra, en dónde es más probable encontrar estas minas, ¿no? Ok, pero, o sea, hay como... O sea, ¿qué factores influyen en eso? ¿En qué área es más probable encontrarlos? Como... No, pues me da curiosidad. O sea, ¿qué es lo que lleva al oro a esos puntos en particular? Pues? Sí, o sea, en realidad lo que estás preguntando es, si tú tienes el manto y tienes toda esta estructura tectónica y tienes todos esos movimientos convectivos, ¿cuál es la probabilidad casi estocásticamente de que estos flujos puedan llegar a la superficie, ¿no? Porque tienes esto a alta presión y tienes digamos, las placas tectónicas. Ahora, exactamente de esos gradientes de presión en la Tierra, ¿dónde están? Yo no lo sé muy bien. Los geólogos lo saben un poco mejor, pero me imagino que es un poco estocástico, ¿no? Ok. Bueno, gracias. No, pues no te pude contestar bien, así que no me des las gracias. Cuando vayan al Instituto de Geofísica, van a pasar por allá. Tendremos que traer un geofísico para... Bien, ¿no hay más preguntas? Antes que nada, gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta. Por lo que sé, un remanente de supernova no es el mismo fenómeno que cuando se produce una nebulosa planetaria, mal llamada. Correcto. Entonces, mi pregunta es si existe diferencia en la metalicidad, o bueno, en la creación de esos metales en estos dos fenómenos. Sí, de hecho aquí tenemos a la experta de nebulosas planetarias. ¿Sí? Gloria, por favor, ¿no? Tenemos que demostrar toda la amplia gama de conocimiento y belleza que tenemos en este instituto. Bueno, pues ya Enrico explicó un poco que dependiendo de la masa de las estrellas, tiene que ver los elementos químicos que pueden producir en su interior, porque tiene que ver con la temperatura que pueden alcanzar, ¿no? Entonces, las nebulosas planetarias que se forman a partir de estrellas de menor masa, parecidas a nuestra Sol, o hasta 10 veces, no pueden producir tanta variedad de elementos químicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el oro, pues no, pueden producir otros, y hay otro tipo de procesos también, no solo fusión, pueden producir algunos raros como el kriptón y cosas así, ¿no? Pero básicamente la masa de una estrella es lo que te determina qué va a poder producir durante su vida, ¿no?
y estas nebulosas no tienen tanta energía, ¿no? Entonces no son tan extendidas. Bueno, 3 preguntas. A ver. El número de átomos en mi cuerpo es una relación de acuerdo a química, de química absoluta, o sea, sin alquimistas, o sea, o es una relación que tú formulaste a partir de una ecuación de la física teórica. No, o sea, tú sabes la composición de un ser humano y sabes la masa de un ser humano, ¿no? Entonces sabes cuánto pesa cada átomo, sabes la composición y entonces puedes sacar el número de átomos, ¿no? Obviamente hidrógeno pesa mucho menos que carbono o oxígeno, entonces por eso estos elementos más pesados contribuyen con más masa, ¿no? Pero todo eso lo sabemos muy bien, ¿no? Realmente lo que te tienes que dar cuenta es que los alquimistas pues son las estrellas, ¿no? Y esta idea de hacer oro en el laboratorio, pues no, lo podemos hacer en la computadora, pero no lo podemos vender, ¿no? ¿Sí, alguien más? ¿No? Bueno, entonces pasamos a nosotros lo que hacemos en esta serie es que ahora el ponente les hace preguntas, fundamentalmente para que contesten los estudiantes, y el que conteste bien según el ponente le damos una taza. ¿Sí? Entonces, ¿tienes alguna pregunta? No es de oro la taza, ¿verdad? No, no es de oro, no da para tanto el presupuesto. Tengo aquí el micrófono. ¿Quién escoge? ¿Quién responde? ¿Levantan la mano? Tienen que levantar la mano Okay. y no hablar. Entonces, nosotros vamos a estar atentos quién es la primera mano que se levanta. Okay. A ver, les puedo hacer una pregunta interesante. A ver, si ustedes imaginan toda la masa que existe en la Tierra biológica, de animales y seres humanos, ¿sí? ¿En dónde está la mayor parte del contenido de la masa en la Tierra? ¿En qué tipos de seres? ¿En qué tipo de especies dices? Ganó, es el único. No ha ganado todavía, pues. La respuesta es de hecho un poco triste. Evaluando la cantidad, yo diría que serían las bacterias las que ocuparían la mayor masa en cuanto a la vida. O sea, toda la abundancia de bacterias que se calcula teóricamente. Eso es cierto, y más las del mar, pero ¿qué te parece si te pongo un poco, si te digo que ese ser tiene que ser al menos inteligente o demostrar una idea de vida? ¿De conciencia? ¿Y qué te dice que una bacteria no es inteligente? ¡Bravo! Bueno, ¿qué te parece? O sea, es que me gustaría saber cuál es la definición que tienes de inteligencia. Sí, funciones biológicas avanzadas, complejas, si quieres. Vamos a decir que tienen que tener membranas, pero esa sí, y las tienen, las bacterias las tienen. La respuesta que diste, no, membranas que pueden segregar metales de manera eficiente, que te da, digamos, la complejidad biológica de un... Pero bueno, sí, tienes razón. Por ejemplo, puedes pensar en mamíferos. ¿Alguien sabe en qué escala de mamíferos está la mayor parte de la masa en la Tierra? No tengan pena. Pues como están las cosas, yo me imagino que hoy en día la mayor masa biológica en el planeta está en los seres humanos, porque pues hay una sobrepoblación, o podría ser en las hormigas, ¿no? Que se dice que hay como 100 hormigas por humano, pero son muy pequeñas a comparación de los humanos. Entonces, en peso, pues los humanos somos de un tamaño promedio, entonces me imagino que son los humanos. Sí, él dijo que los seres humanos. Los seres humanos, porque en masa y el número que tiene que un ser humano es significativa, son los 7.000 millones. Adelante. Entonces, si haces el cálculo antes de la vida moderna, son los roedores. Si haces el cálculo en la vida moderna, son las vacas.
Las Porque vacas. por cada ser humano hay como 50 vacas. Y están cambiando la composición química del planeta, ¿eh? ¿Es verdad? Bueno, Hermoso. yo no pienso, yo defino, yo creo, la masa no radica en un ser vivo, se encuentra en un metalito definido que está detenido en los Estados Unidos de Norteamérica, según las leyes antropológicas de los PKP y de los teachers, de los journal y de los brothers. Según debes definir primero la masa antes de preguntarte por el genotipo y el fenotipo de la especie. Cuando tú haces y formulas una teoría y preguntas, debes primero antes salir filosóficamente de tu cuerpo, ¿sí? O sea, como tal, no abunda en millones, no abunda en billones, no abunda en trillones, ¿sí? O sea, yo creo que la respuesta está en un metal que nadie lo ha podido encontrar. O sea, tipo Superman o tipo así. Porque si tú llegas a ese metal, te destruyes y, o sea, serías como un superhéroe, ¿no? O sea, seguirías unas reglas las cuales tú no puedes seguir. O sea, porque son trajes especiales de la NASA. O sea, según yo me defino como, o sea, en un pensamiento filosófico respondo en este momento, porque la masa no se define, porque si no se destruye, no se crea ni se destruye. Te metes con teorías filosóficas de Newton, te metes con Albert Einstein, te metes con Sigmund Freud y hasta te va muy mal en la vida, ¿no? Yo actualmente me dedico a eso. Bueno, la respuesta para mí se encuentra la masa en un metal. Ok. ¿Otra pregunta o no Pues te ambos. contesta? ¿Quién ganó? Pues ¿Ellos las dos? bacterias sí ganaron. Ok, entonces acá. Las bacterias se llevan una taza que hay que limpiar antes de tomar. Y las ratas también se pueden llevar una taza. Leti se lleva una taza. Ok, pues le damos las gracias. Muchas gracias. Y la próxima conferencia va a ser también aquí con Enrico Chapela, que es un compositor, y el título es Música Simétrica, ¿no? Entonces, muchas gracias. Hasta luego. Voy. Déjeme darle su diploma. A ver, señor ponente. Señor ponente. Su